Vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas en el que es una elipse, en el que nos dan una tangente, la tangente t, aquí en su posición, un punto de la curva, nos dice que es este punto de aquí, P, lo voy a repasar para que se vea mejor, P, la tangente, que es esta recta que baja, el punto de la curva, y un foco, que es F, que está aquí. Y aparte nos dan aquí 2A. 2A, como sabemos, es el eje mayor de la elipse. Es decir, 2A es el eje mayor, distancia del eje mayor. Bien, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Pues este ejercicio se resuelve con una propiedad en la que si nosotros tenemos una tangente o una elipse, es decir, hago aquí un pequeño croquis, y tengo por ejemplo aquí el foco de la elipse, si yo hago el simétrico del foco respecto a la tangente, es decir, desde el foco que está aquí, F, una perpendicular a la tangente y luego otra medida, es decir, la misma distancia que hay del foco a la tangente y de aquí para arriba, hacer el simétrico, siendo la tangente su eje de simetría. Si yo uno este punto de aquí, que lo voy a nombrar como F segunda, por ejemplo, si lo unimos con el foco contrario, que lo voy a nombrar como F3, siempre que tú unes ese punto con el foco contrario, es decir, siempre que unes el simétrico con el otro foco, esta distancia siempre se cumple, que en la elipse es 2A. Siempre. Por lo tanto, esa será siempre una distancia 2A, pero también nos va a permitir localizar el otro foco, que es lo que no conozco aquí. Es decir, yo aquí conozco un foco, pero desconozco la posición del otro foco. Pero como sé la distancia esta rosa, porque me la han dado aquí, 2A, a partir de esta distancia de este foco y la tangente tenemos que situar el otro foco. Entonces vamos a hacer esto mismo, pero aquí. Vamos a hacer el simétrico del foco este, de F, respecto a la tangente. Trazamos una perpendicular del foco a la tangente. Vamos a prolongar esta distancia y lo que tenemos que hacer es llevarnos esta misma medida que hay desde el punto de corte desde la recta perpendicular al foco, nos lo vamos a llevar hacia arriba y obtenemos ahí, la voy a llamar F2. Bien, como yo sé que si uno F2 con el foco contrario, esta distancia es 2A, pues entonces ahora lo que voy a hacer es, como me han dicho que esto es un punto de la curva, un punto situado en la tangente, luego será además de un punto, será el punto de tangencia, es decir, no solo es un punto de la curva, sino que si tú tienes aquí una elipse y tienes aquí la recta tangente, si te han dado un punto que pertenece a la recta tangente, no solo es un punto de la curva P, sino que también es un punto de tangencia de la recta sobre la elipse. Bueno, entonces unimos este foco con el punto de la elipse. Y ahora sobre esta recta, que digamos que es esta recta rosa de aquí, lo que tengo que hacer es llevarme esta distancia. Esta distancia hacia abajo. Bien, pues este es el otro foco que desconocía, lo voy a nombrar como F3, ese es el foco contrario. Hemos hecho el simétrico, hemos unido con el punto de tangencia, es decir, a nosotros lo que nos han dado aquí P es este punto, donde la recta tangente verde está tocando la elipse, punto de tangencia. He unido el simétrico con el punto de tangencia, lo he prolongado y luego me he llevado aquí la medida 2A para localizar al final de la medida, al final de esa magnitud, localizar la posición del foco F3, que es este. Bien, a partir de aquí, bueno, ya son conceptos más elementales. Lo que tenemos que hacer es unir los dos focos. Sabemos que el centro de la elipse estará en el punto medio de esos dos, en el punto medio entre los dos focos, es decir, si yo cojo, mido esto y mide 4,3, pues sabemos que a 2,15 ahí estará un punto donde se cortan, si este es el eje mayor y este es el eje menor, pues es el punto donde se cortan los dos ejes, el centro. Luego sé que si desde O trazo una perpendicular a la distancia que une los focos, este es el eje menor.
bueno, o mejor dicho, la dirección del eje menor, porque los extremos C y D todavía no lo sé. Bien, yo sé que en algún lugar de esa recta andará el eje menor, es decir, yo he localizado la dirección del eje menor, pero no sé dónde empieza y dónde termina. Eso lo haremos ahora. Esta recta es perpendicular, pongo el símbolo, a la recta que une los dos focos. Bien, como yo sé que 2A es la distancia, el eje mayor de la elipse, es decir, desde este punto A hasta este de aquí B, ese es el eje mayor, y me lo han dado aquí, es 2A. Pues si yo cojo y mido esta distancia, que es 6,5, y me llevo 3,25, es 6,5, sí. Luego a 3,25, punto medio de 2A, este es el punto medio. Yo sé que si cojo esta distancia de aquí a aquí, esto es A. A es la distancia que hay desde el centro hasta un vértice, es decir, esa distancia se conoce como A. Es la misma que hay desde el punto medio hasta aquí, A. Pues si yo cojo esta distancia A y me la llevo desde el centro hacia acá, yo sé que ahí andará un vértice. Y si me la llevo la misma distancia, distancia A, desde el centro hacia acá, yo sé que ahí andará el otro vértice del eje mayor de la elipse. ¿Dónde estará? Pues si yo prolongo la recta que une los dos focos, como vemos en esa misma recta están los dos vértices. Este es un foco, este es otro, y aquí están los dos vértices en la recta que los une. Luego si yo prolongo donde está corte al arco, ese es un vértice. Si prolongo donde corte aquí, este será uno y este será el otro. Bien, a partir de ahí tendría que obtener el eje menor. ¿Cómo se puede obtener el eje menor? El eje menor se puede obtener cogiendo la distancia A, es decir, esta misma distancia A, y pinchando en cualquiera de los dos focos. Yo pincho en este, por ejemplo, y hago un arco, donde este arco corte a la recta anterior será C y D. Y ahora vamos a repasar los elementos esenciales, que son los que hay que dejar marcados, los extremos de los ejes A, C, D, B, los focos, este me lo dieron, este lo tuve que obtener yo, y los dos ejes, el eje mayor, que es este, y el eje menor ya determinado en posición, que es este. Bien, pues este sería el ejercicio en el que hemos obtenido el eje mayor y el eje menor de una elipse de la que nos daban un foco, una tangente, un punto de la elipse y la distancia 2A.